Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar nuestro webinar, que es el primero de una serie de 4 que vamos a estar haciendo sobre transformación digital de los consultorios. El ciclo en general se llama Transformando el consultorio con salud digital e inteligencia artificial, innovación al servicio de la relación médico-paciente, y queremos agradecerles a todos los que están presentes hoy, que bueno, y veo que van entrando y se van presentando en el chat. Los invitamos a que usen el chat durante todo el webinar para lo que necesiten, es el medio que tenemos como de comunicación, pueden dejarnos ahí preguntas. Y hoy vamos a hablar, digamos, en este webinar inicial sobre los aspectos más básicos, ¿sí? Lo pensamos para hablar un poco de historia clínica electrónica, de cuáles son, digamos, las principales características que una herramienta de historia clínica electrónica o expediente clínico tiene que tener. Y vamos a hablar también de algunas cositas alrededor de eso que hacen a, cuando uno empieza desde cero, tiene toda su práctica en papel, teléfono, agendas de papel, cómo empezamos, cómo arrancamos. Y para eso quiero darles la bienvenida a los 3 expertos que nos van a acompañar hoy. Los 3 tienen experiencia vasta en el tema y justamente como son creadores en algún punto de alguna solución digital, así que fueron aprendiendo sobre esto porque trabajan justamente de crear estas soluciones. Los voy a presentar. El primero es el doctor Sergio Montenegro de Integrando Salud, que es médico de familia y especialista también en informática médica. Bueno, y es fundador y CEO de Integrando Salud y es profesor también universitario de informática médica en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Misiones. Sergio vive en Misiones, Argentina. Nos acompaña también Iván Isaac de NextUp, que Iván en este caso es ingeniero. Ya le vamos a preguntar cómo llegó al mundo de la salud y cómo se interesó en esto. Y tiene también alrededor de 10 años de experiencia. Fue cofundador y es CEO de NextUp, que es una startup que impulsa a instituciones de salud a mejorar la gestión y la experiencia con el paciente. Y también nos acompaña Juan Manuel Arellano Hernández. A Iván no dije que es de Argentina también. Juan Manuel es de México. Intentamos también empezar a integrar soluciones que vengan de distintos lugares de Latinoamérica, a ver si compartimos las mismas problemáticas o tenemos cosas diferentes. Y Juan Manuel es médico cirujano de la Universidad Autónoma de Guadalajara, es emprendedor y fundador y director de Medicheck, que también es una empresa que tiene software para salud, que fue creada en el año 2006. Les cuento un poquito cómo nos vamos a organizar. Durante esta primera parte vamos a ir haciendo algunas preguntas y respuestas para ellos. Les repito, pueden dejar consultas ahí en el chat y ahí vamos a ir viendo si la pregunta es sobre algo que estamos hablando, la incorporamos en el momento, y si no, las preguntas van a quedar para cuando estemos terminando. Vamos a dejar un espacio para poder ir contestando lo que surja del público. Me presento yo, mi nombre es Marina Rojo, soy gerente médica en Intramed, soy médica sanitarista. Bueno, y voy a ser la entrevistadora hoy en día en este webinar. Así que vamos a empezar conversando con Sergio. ¿Sí? ¿Estás listo? Estamos listos, estamos listos. Buenísimo. Bueno, y lo primero a preguntarte un poco, antes de entrar en los aspectos más técnicos, ¿cómo empezaste a trabajar en estos temas? ¿Cómo se llega de ser médico a fundar una compañía que trabaja en tecnología y hacer, digamos, informática médica? Bien, le voy a contar un poquito esa historia. Yo durante toda mi carrera me había mentalizado en que iba a ser neurocirujano. Y cuando empecé a hacer la residencia, empecé a entrar a los quirófanos, me di cuenta que todo el mundo quirúrgico no era lo que yo pensaba. Y ahí me di cuenta que la tecnología era algo que me generaba mucha pasión y que desde ese lugar se podía hacer un montón en medicina. Así que fue de esa manera que me empecé a involucrar en proyectos relacionados a tecnología. En el año 2008
participé del primer proyecto de digitalización de un centro oftalmológico, que era de el jefe de mi esposa, y fue allí donde aprendí a gestionar todo lo que implica llevar adelante un proyecto de digitalización en un centro de salud y todos los desafíos que eso implica. Trabajé muchos años en salud pública, 10 años casi, y en el año 2017 fundamos Integrando Salud, que es una plataforma de software en la nube, donde empezamos haciendo software para consultorios médicos, eh, que así fue creciendo, ¿sí? Después fueron policonsultorios, centros de salud, hasta que actualmente hoy nos dedicamos a implementar inclusive hasta en redes de salud. Y de esa manera fue como fuimos evolucionando, diría, orgánicamente hasta llegar a digitalizar grandes instituciones. Buenísimo. Y en la plataforma esta, digamos, ¿cómo fue creciendo el tema de las soluciones? Empezaron con una historia clínica básica que después fue incorporando distintos módulos. ¿Cómo fue ese tema? Exactamente. Empezamos haciendo un módulo básico de historia clínica electrónica, bien orientado exclusivamente a la parte médica, que permitía digitalizar lo que era el fichero en papel, ¿sí? Lo innovador era que cuando creamos la solución era que eso se podía registrar en la nube y que se podía acceder desde cualquier lugar, no era necesario que uno esté en un consultorio para acceder, pero ahí nos dimos cuenta que digitalizar un consultorio no era solamente contar con un módulo de historia clínica electrónica, sino que había que crear un ecosistema de soluciones digitales que permita en realidad digitalizar todos los procesos de un consultorio, desde el sistema de turnos, la facturación, ¿sí? Con el tiempo, luego llegó la pandemia, telemedicina, receta electrónica, eh, y con el tiempo a su vez uno va acumulando tanta cantidad de datos, ¿no? Que hace falta convertir esos datos en información, así que hubo que seguir incorporando tecnología, inteligencia artificial, etcétera, que permitía resumir un poco toda esa información, así que ese crecimiento, esa maduración del software se fue dando de esa manera, desde algo chiquitito hasta una solución que en realidad te lo demandan los mismos clientes que quieren todo, diríamos, ¿sí? Es decir, que en la misma plataforma te ayude a todos los que participan en cualquier consultorio, que es desde la secretaria hasta el médico y otros médicos inclusive. Claro. Sí, todos queremos ver integrado todo en una misma solución, porque uno de los problemas que tenemos es cuando nos va quedando todo como en distintos pedacitos, distintos sistemas, se torna difícil. Y te pregunto, Sergio, si vos, digamos, tuvieras que empezar a aconsejar, digo, a un profesional de la salud que, nada, tiene todo en papel, quiere empezar, ¿qué cosas tendría que mirar para elegir esa solución? ¿Hay cuestiones que tengan que ver con la especialidad que uno esté desarrollando, con el tamaño quizás del consultorio? Eh, a nosotros, cuando nos encontramos con esto, que nos piden un consejo, lo primero que le pedimos es que vean un poquito en dónde están parados, ¿sí? Pedimos que hagan un diagnóstico de situación, de su situación, ¿sí? Y vean si ellos están en una etapa básica, trabajando 100% en papel, ¿sí? Donde tienen todavía los ficheros, se dan los turnos o telefónicamente o presencial, la atención es por orden de llegada, ¿sí? Eso es un estadio y hay por ahí muchos profesionales que están en ese estadio, o ¿sí? Si están en otro estadio, diríamos, superior, que ya tienen un software que inicialmente, diríamos, les permitía digitalizar sus historias clínicas y ahora quieren evolucionar y también integrar los turnos y la facturación y sumar cosas y tratar de seguir automatizando para ser más eficientes, bueno, ¿sí? Ese es otro estadio. Entonces, hacer ese primer diagnóstico inicial es lo que nosotros aconsejamos,
Y para eso es como que le damos una categoría de 3 estadios y le preguntamos si son un médico 1.0, que era el que no tiene nada, un 2.0, que era el que tiene algo, pero quiere automatizar todo, o el 3.0 sería el que ya tiene todo digitalizado, no solo la atención común, sino que además puede dar atención a distancia y puede migrar desde atención presencial y virtual y atiende a un paciente online y a otro presencial, diríamos, porque tiene todo automatizado. Manda las recetas por email, por WhatsApp, los turnos están 24 horas disponibles, diríamos, ese sería un tercer estadio. Y para cada estadio hay un consejo, ¿no? Si uno está en el estadio básico, cualquier solución que uno encuentre, ¿sí? Para tratar de digitalizar su consultorio viene bien, ¿sí? Ahí es donde depende de su especialidad, depende de los recursos que tengan, es donde uno básicamente puede elegir el software. Es importante que el software que uno elija sea lo más intuitivo posible. Un buen consejo es que lo traten de ver funcionando en otro lado o que le pidan consejo a un colega de su especialidad. Siempre esas referencias vienen bien, que sea en la nube, idealmente, porque eso les permite acceder desde diferentes dispositivos. Entonces, que cumpla con toda la legislación. Ustedes, los que están en Argentina, vieron que estamos en plena implementación de recetas digitales. Entonces, una plataforma que por ahí no se acomoda a toda la legislación, que además se va ajustando día a día, es como que hoy está un poco limitado y no puede dar esa atención completa que necesita. Así que entonces necesita que cumpla con todas las normativas vigentes, que sea interoperable, es decir, que si quiere integrar alguna solución que la automatice otra cosa, que se pueda conectar, que se pueda integrar. Y esas son las cosas que nosotros aconsejamos que miren las personas cuando va a arrancar con este proyecto. Si al contrario tiene algo, si ya tiene algo funcionando, si que encuentre una solución que le permita hacer esa migración fácil, que le permita digitalizar los procesos que faltan, para que eso no sea un trabajo interminable. Bueno, gracias. Che, y le pregunto ahora un poco a Juan Manuel, ¿no? Que digo, también es médico. Bueno, arrancando con la misma pregunta, Juan Manuel, ¿cómo fue que empezaste a trabajar en informática? ¿Cómo fue que se te ocurrió meterte en este universo? Gracias, Marina. Saludos a todos. Un gusto estar por acá. Eh, Siempre que me preguntan que cómo empecé, yo digo que fue un poquito de forma accidental. Y de forma accidental en el mejor sentido, ¿no? Y a lo mejor en una posición similar a la que están muchas de las doctoras y doctores que están ahorita conectados. Y empecé yo con la necesidad. Yo estaba ya ejerciendo como médico, vengo también de familia de médicos y estaba buscando algo para implementar en la clínica en la que trabajaba con mi familia y pensando que yo ya tenía muy claro qué era lo que yo quería y que lo que a lo mejor veía en el mercado no era suficiente. Yo dije fácil, ¿no? De que yo hago mi plataforma a la medida, ya tengo Ay, clarísima la idea, contrato a alguien que me la haga, o un desarrollador, o una empresa, no sé, y con estas ideas como muy variadas, empecé con esa tarea, ¿no? Lo que inicialmente era una plataforma que estaba pensada para mí, para mi familia, y si bien a lo mejor algún amigo se sumaba, pues ahora sí que varios cientos de miles de pesos después y inclusive años, pues me dediqué a esto de lleno, ¿no? Porque me di cuenta que no era una tarea fácil y lo que empezó como accidentalmente pues, terminó siendo, como decía Sergio, algo que despertó una pasión en mí. Combinaba muy bien el tema de mi gusto por la medicina y mi gusto por la tecnología y la innovación y demás. Y me di cuenta que lo que pudiese verse como un error conmigo, era un error que le podía evitar a otros colegas médicos, ¿no? El que no tenían que jugar a ser alguien de la parte tecnológica,
y en México tenemos una frase que es zapatero a tus zapatos, ¿no? Cada quien tiene su área de expertise. Entonces, justamente en el modelo de atención que tenemos nosotros en Medicheck, buscamos mucho remontarnos a esa historia personal en el que el doctor tiene que poner únicamente la última capa, o sea, lo más superficial de la plataforma, que es como su toque personal, su estilo, personalizarle a su estilo de trabajo, porque también algo que hemos descubierto es que si bien aquí hay conectados, voy a inventar algo, 100 oftalmólogos, 100 pediatras, 100 ginecólogos, aún dentro de la misma especialidad hay estilos de trabajo distintos. Entonces, nosotros no somos partidarios de formatos genéricos, somos más partidarios de realmente conocer al cliente, y conocerlo me refiero a conocer a Francisco, a Luis, a Carlos, a José, a Lila, a María, etcétera, y personalmente entender cuáles son los miedos de cuando están empezando a hacer una transformación digital, las necesidades, qué es lo que les está gustando más del papel que apostar por el tema digital, ¿no? Porque nosotros somos muy partidarios que lo impuesto no sale bien, ¿no? Si bien en algún momento las regulaciones de nuestros respectivos países nos pueden orillar u obligar a usar un expediente electrónico, siempre vemos mucho mejores resultados cuando se hace por una motivación auténtica, ¿no? Intrínseca, y eso se logra mucho mejor si, bueno, ¿cómo lo estamos haciendo en papel? ¿Qué podemos hacer para rescatar lo mejor de esa experiencia, pero con los beneficios de usar tecnología, ¿no? Entonces, así fue un poquito como fue mi entrada al mundo de tecnología, y ya llevamos varios años por acá. Genial. Es que ahí leí alguno de los comentarios también justamente en relación a algunas dificultades, por ejemplo, uno que me quedó acá, de María Marta, que dice, a mí me costó encontrar el estilo y soy médica de familia. A mí una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando empecé a trabajar en historia clínica electrónica, digamos, habiéndome formado en un hospital, nada, con una cierta tradición, yo había aprendido sobre una historia clínica que no tenía nada que ver con el formato que traía o que proponía la historia clínica a la cual me estaba como acercando. Porque bueno, digo, uno aprende de una forma, tiene su manera de registrar y ciertas cuestiones de lo que te propone esa historia con campos a veces, digamos, que te van llevando a tener un diagnóstico, digamos, por ejemplo, no encontraba en ningún lugar para poner diagnósticos presuntivos, ciertas cosas que yo me había acostumbrado en el hospital donde me había formado a que estuvieran presentes y no estaban. La que yo estaba utilizando por ahí venía más de un modelo americano y yo me había formado con, no sé, una escuela francesa de cómo se hacía medicina. Y ese tipo de cambios son bastante determinantes a la hora de adoptar una historia clínica. ¿Ustedes tienen posibilidades entonces de hacer ciertas adaptaciones en relación a lo que los clientes van pidiendo? ¿O hasta dónde podemos adaptar, digamos, los modelos para el registro clínico? Digo, después seguro que hay un montón de otras cosas de los procesos que se pueden adaptar, pero en el momento de un registro clínico, ¿cuán customizable o adaptable son, en general, digo, ¿no? Las plataformas que están circulando hoy? Nosotros en Medicheck, por lo menos, creemos en el poder de la personalización o customización o la palabra que queramos usar, ¿no? Tenemos la posibilidad, pero inclusive hacemos la invitación a que se haga, ¿no? Y obviamente, como te decía, cuando empezó Medicheck, yo me di cuenta que no había necesidad de perder tiempo personalizando cosas irrelevantes, ¿no? O sea, el doctor no tendría que perder tiempo diseñando una plataforma de cero, porque no hay vida que te alcance para hacer eso. Pero sí debería de personalizar tu expediente porque es tu herramienta de trabajo de todos los días, de todo el día. O sea, para nosotros es inconcebible y vemos un grado de fracaso alto que un médico trate de cambiar lo que viene haciendo por 5, 10, 15, 25 años para acostumbrarse a la plataforma que a lo mejor alguien diseñó hace uno, y que le pida que cambie todo ese estilo de trabajo a esta historia clínica que yo te estoy presentando, ¿no? Entonces nosotros somos del criterio al revés. O sea, nosotros creemos que Medicheck tiene que adecuarse a lo que el médico está acostumbrado a hacer, obviamente guardando las debidas proporciones en el que
en el que en cada país hay un tema regulatorio, una norma oficial de qué es lo mínimo indispensable que debe de cumplir un expediente, ¿no? De repente sí te toca ver a lo mejor un doctor que quiere poner 2 renglones de nota y hay algunos campos básicos que está faltando y que si llega a ser sometido a alguna revisión o algo, bueno, esa historia clínica va a estar incompleta y puede estar en problemas. Pero dejando esa parte de lado, nosotros somos fieles partidarios de que el expediente debería de adecuarse al estilo de trabajo del médico. Y no solamente por un tema de capricho, o sea, no es decir, oye Marina, ¿sabes qué? Te voy a chiquear y todo lo que tú me digas lo vamos a hacer, voy a cumplir todos tus deseos, ¿no? Sino en un tema de realmente reconocer que el médico, sea médico general, médico especialista, en los años que tiene de trabajo, tiene un bagaje de experiencia valiosísimo. Yo siempre se lo digo a nuestros clientes. Nosotros tenemos el expertise tecnológico y qué padrísimo hacer una mancuerna en la que tú vienes a terminar de poner el expertise oftalmológico, pediátrico, dermatológico, ¿qué va, no? Entonces, el médico no solamente te está diciendo qué campos quiere, sino que la manera en la que llena la historia clínica es lo que a lo largo de tantos años de experiencia se ha dado cuenta que le funciona. O sea, nos está, así como la medicina basada en evidencia, nos está dando la receta implícita, ¿no? Oye, si yo tengo tantos años haciendo dermatología, lo que me funciona muy bien en mi abordaje del paciente es esto. O sea, y tengo más experiencia que hace 20 años que salí de la facultad, ¿no? Entonces, esta parte nos ha funcionado muy bien con los doctores y eso creo que también es lo que gusta mucho al doctor, le da mucha confianza para que se sienta cómodo con la plataforma desde el día uno y que también no se sienta extraño en lo que mejor conoce probablemente de toda su vida. O sea, un doctor lo que mejor conoce es su trabajo, ¿no? O sea, es a lo que más horas le dedica en su vida, muy probablemente. Entonces, cuando le damos al doctor esta validez y le decimos, doctor, usted sabe perfectamente qué necesita, cómo lo platicamos para nosotros hacer una contrapropuesta y con nuestro expertise tecnológico adecuarlo a eso, el doctor se siente muy cómodo. De otra manera, lo que nosotros vemos como un error es que el doctor se sienta un forastero de su propia área, ¿no? O sea, que el doctor se sienta incómodo haciendo medicina, que es lo que mejor sabe hacer. El expediente electrónico siempre tiene que ser algo que te venga a ayudar, un coadyuvante. O sea, no tiene que venir a hacer una carga, no tiene que venir a hacer algo que te haga sentir incómodo o que te haga sentir que tienes los días contados y que a lo mejor tu práctica ya va en declive o estás terminando, ¿no? Entonces, así es como vemos en Meditech la implementación de una herramienta tecnológica. Sí. Bueno, igual es un desafío, ¿no? Como dar Totalmente. respuesta a eso, me imagino. Debe ser complejo y requiere, digo, mucho, digo, trabajo esa personalización o tienen ya herramientas que van haciendo que sea más fácil personalizarlo. Nosotros hacemos algo que muchísima gente nos ha dicho que no hagamos y vamos un poquito contra la regla e irónicamente somos una empresa de tecnología que hacemos muchísimas cosas de modelo tradicional, ¿no? Cuando la empresa empezó hace algunos años, algunos mentores nos decían, híjole, no gastes tanto tiempo en visitas presenciales o no gastes tanto tiempo en la implementación porque todo se puede hacer self-service, ¿no? Todo se puede hacer en automático y vemos ejemplos de esto todos los días, ¿no? Pero si bien creemos que podemos tener similitudes con algunos modelos muy modernos que vemos todos los días, como nuestra cuenta de Netflix o nuestra cuenta de redes sociales, que nunca ha estado Mark Zuckerberg o el CEO de Netflix en nuestra casa, creemos que esto es distinto, creemos que es una herramienta tremendamente trascendente y que la diferencia total la hace no el que nos contraten o no, sino que después de un año, de 2, de 3, de 8, que tenemos clientes que tienen más de 8 años usando nuestras herramientas, el cliente siga. Entonces, la adopción es donde está el verdadero reto. Entonces, nosotros hemos hecho cosas que muchas veces nos decían que no iba a funcionar, pero hoy ya con la experiencia hemos visto un retorno de inversión valioso, ¿no? Inclusive conocemos y tenemos hasta una relación tan cercana que me atrevo a decir de cierta camaradería o amistad con nuestros clientes, porque nos damos el tiempo de hablar con ellos, siempre saben quién está detrás de la línea o de la pantalla en el equipo de Meditech, ¿no? Si bien el equipo ya no nos da para que una persona atienda a todos los clientes, hemos ido aumentando nuestra capacidad instalada para que siempre haya una persona con nombre y apellido. De hecho, en las implementaciones yo digo que van a tener siempre a una persona con nombre, apellido y WhatsApp detrás, ¿no? De ellos.
para que nunca sea llamar a un 01800 o marcar un correo. O sea, siempre va a haber una persona que te pueda mandar rápido una foto, un pantallazo. Oye, Juan, estoy teniendo un problema con esto, ¿qué hago? ¿No? Entonces, muchas veces hemos hecho cosas que pareciera que son ajenas al tema del expediente electrónico, pero para nosotros es vital, ¿no? Yo soy partidario que si yo aquí en mi casa tengo dos tiendas casi a la misma distancia, o una inclusive un poco más lejos, pero esa una me atienden mejor, saben mi nombre y son mis amigos, voy a lo mejor caminar un poco más para que me atiendan ellos, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante el tema extra tecnológico, a pesar de ser una empresa de tecnología. Es interesante, ¿no? Porque uno se suele, sobre todo además los que estamos en el mundo de la tecnología, nos enfocamos en, bueno, cuáles son las funcionalidades, qué cosas te da esta historia comparada con otra, y por ahí termina teniendo más valor el servicio al cliente, la atención, digamos, estas cosas que vos contás, que por ahí con, digo, un software que no sea tan gigantesco ni tan abarcativo, pero con un acompañamiento importante, puede ser quizás de más valor para una persona, además que está empezando ese camino, como decía Sergio también, donde al principio por ahí los primeros pasos pueden ser como difíciles. Quería preguntarte una cosa más que también se habló eh, al principio y que me interesaba retomar, que es este tema un poco de la nube, en qué consiste, digamos, que, digo, para que nos expliques un poco cómo funciona eso. A mí me interesa sobre todo, digo, y en esta cuestión de que los profesionales de la salud somos muy celosos también de la información, porque es lo que corresponde, de la información que guardamos de nuestros pacientes, y así debe ser. Bueno, ¿cómo funciona el tema de tener esa información guardada en la nube, la propiedad, y si, digamos, tienen como alguna reglamentación especial? Porque entiendo que además cada país puede tener o puede no tenerla todavía, reglamentaciones especiales en relación a dónde hay que guardar esos datos, qué se puede hacer, qué no. Claro, voy a empezar de atrás para adelante, ¿no? Primero el tema de la reglamentación. Cada país tiene sus propias legislaciones, pero siempre hay países que llevan la delantera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso concreto de nosotros, nosotros cumplimos con una observancia obligatoria de una norma oficial mexicana, pero siempre hemos tomado como referente, porque es otro lugar donde tenemos muchos clientes, Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, que siempre ha sido uno de los grandes en este tema, tiene un tipo de legislaciones o regulaciones que son inclusive diferentes, por ejemplo, a las de la Unión Europea. En nuestro caso particular, nosotros tomamos como referente Estados Unidos, entonces, bueno, tratamos de apegarnos, además de las legislaciones que hay en Latinoamérica, a un referente como es HIPAA, para cómo tiene que ser el manejo de los datos, y todo el tema de ciberseguridad y demás, ¿no? Ahora, entrando un poquito en temas técnicos, pero sin ponernos con tanto tecnicismo, el tema de la nube es algo tan común que probablemente la usemos sin darnos cuenta. Sin embargo, el concepto nos sigue dando un poquito de desconfianza, ¿no? O sea, hemos tenido clientes que cuando hablamos de la nube, literalmente volteamos a ver al cielo, ¿no? Y decirle que, oye, y entonces en la nube cuando llueve mis expedientes caen, ¿no? ¿O qué pasa, no? Y es normal esta incertidumbre o este tipo de dudas. Y creo que la manera más fácil de explicarle es decir, el tipo de manejo o protección de datos que se le puede dar en la nube es igual o mejor que lo que podríamos hacer con un almacenamiento local, con la gran diferencia que podemos dar capas extras de seguridad y además una atención remota que no lo podríamos hacer de forma local, ¿no? En nuestro caso muy puntual, por ejemplo, al utilizar la nube, que el hecho de que esté en la nube es que lo podemos acceder en cualquier lado, pero sí hay una ubicación física donde están esos servidores finalmente, y en nuestro caso hay tres ubicaciones físicas, ¿no? Nosotros trabajamos con granjas de servidores que están en Estados Unidos, uno en la costa oeste, uno en el centro y uno en la costa este, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en un escenario de catástrofe mundial si algo pasa, un sismo o alguna catástrofe en la costa este de Estados Unidos? Bueno, hay dos servidores más de respaldo, ¿no? Yo siempre digo que en una situación así, probablemente la información es lo menos importante, ¿no? En una catástrofe de ese tipo, pero bueno, está protegido con dos servidores más, ¿no? Entonces, siempre hay un servidor en activo trabajando y siempre hay dos que se están haciendo copias de seguridad. Entonces, esa es un poquito la manera de trabajar estas incertidumbres con los clientes y siempre usar este tipo de ejemplos, ¿no? Es decir,
La ventaja es que no tenemos que estar haciendo un mantenimiento en sus instalaciones, no tienen que tener ustedes una persona de sistemas que se esté encargando del hospedaje, de estar haciendo actualizaciones, qué sé yo. Y por ejemplo, nos pasó una situación muy cruda de este tipo de catástrofes en México. No sé qué tan enterados estén, pero hace poco, meses, hubo una serie de huracanes que golpearon las costas de Guerrero. Para quienes han escuchado de las playas de Acapulco, y curiosamente gente que estaba muy afectada y que no estaba en la mejor situación económica, pero tuvimos muchos clientes de la costa de Acapulco que estaban buscando digitalizarse, porque inclusive algunos que ya estaban digitalizados, pero que no estaban en la nube y tenían almacenamiento local, el huracán llegó y se llevó todo. Claro. Expedientes en papel y computadoras con almacenamiento local por parejo, ¿no? Entonces, clínicas con muchísimos años de trayectoria perdieron todos sus expedientes porque no había un respaldo en la nube, ¿no? Entonces, ese tipo de historias, ahora sí que son un poquito como aprendizajes por la mala, pero también nos gusta sacarle la parte positiva y usarlos de ejemplo, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, y ahora, Iván, te hago algunas preguntas a vos. Ustedes también Dale. trabajan en la nube. Quería preguntarte un poco cómo es la situación en Argentina y por ahí si podíamos entrar también en cómo es esto de la propiedad de la información, porque digo, más allá de las cosas de seguridad, ¿no? Y de tener un backup, como contaba recién Juan Manuel. A veces también me parece que uno, o por lo menos a mí me pasaba inicialmente, que te da miedo en relación a, bueno, pero esa información, digo, puede acceder quién, el que está ahí atrás, el dueño de la nube, la empresa que hace el software, ¿cómo es el tema de la propiedad en relación a los datos? También te quería preguntar. Bueno, ahí también, bueno, nosotros sí estamos en la nube, en nuestro caso usamos Google Cloud. Ahí también yo creo que es clave entender que hay distintos proveedores de nube y hay algunos que son líderes, como es Google, como es Amazon, como es Microsoft, que tienen un montón de herramientas para lo que es la seguridad de la información, para los backups, que te dan herramientas que ni una empresa como nosotros, ni un profesional ni un centro podrían tener bajo ninguna circunstancia si lo quisiesen hacer en su propia computadora. O sea, eso te da una ventaja porque vos con un costo súper bajo podés tener la mejor tecnología que hay en este momento. Entonces, creo que la nube tiene esa ventaja ya de base que hay que aprovecharla, porque hoy esa competencia además que hay hace que uno cada vez tenga mejor tecnología y que vaya muy rápido y que de otra forma no podés estar evolucionando todo el tiempo. Y en cuanto a lo que es normativo, esas empresas también tienen un trabajo enorme en los distintos países, no es solo que están en Estados Unidos. Si vos entras a la página, no sé, por ejemplo, de Google Cloud, a Compliance, podés entrar a todas las normas de cada país y está especificado que vos entrás, por ejemplo, pones Argentina y te muestra todo lo que cumple. Entonces, eso también te da cierta garantía de que vos estás tranquilo en una nube de primer nivel. Eso por un lado. Y después, lo que es la propiedad de la información, ahí un poco también, como decía Sergio, cuando uno va a elegir la plataforma, creo que es clave entender cómo van, o sea, o preguntar sobre todo cómo se va a exportar esa información en el caso de querer cambiar, porque si bien uno a priori no piensa en irse de una plataforma a otra, es como decía Sergio, si yo contraté una plataforma y después no evolucionó como yo esperaba o la norma cambia y quiero cambiar, muchos quedan atados porque no tienen forma de sacar la información ahí. Entonces, ese dolor es muy grande. Entonces, la información y sobre todo cuando está bien estructurada, va a estar disponible, la van a poder sacar y la información, sobre todo, a ver, en nuestro caso y en general, la información es de quien la guarda, o sea, del profesional, del médico. Nosotros, nuestra función y lo que nosotros trabajamos es para poder guardarla y protegerla de la mejor forma. O sea, en cierta forma, en Nexap y en general en todas las empresas que hacemos esto, lo que velamos nosotros y nuestro rol es cómo hacemos para que la información esté segura, esté disponible las 24 horas, o sea, que nunca se corte y que haya los backups, o sea, si el día de mañana hay un problema, como contó Juan, va a estar en más de un lugar, que eso te da la ventaja de la nube para poder protegerlo, pero la información siempre va a ser del médico o de la persona o el centro que está guardando la información. Nuestro rol es 100% de resguardar. Y eso tanto en Argentina como en los distintos países, si bien hay distintas normas, suele funcionar de la misma forma. Genial. Bueno, y quería preguntarte a vos también, digamos, no viniendo de la medicina, sino de la ingeniería, ¿cómo fue que empezaste a trabajar acá y cómo arrancó Nexap?
Bueno, nosotros también venimos de una historia bastante, siempre en salud. Yo cuando estudiaba ingeniería electrónica, yo soy electrónico en realidad, pero hice la especialidad, o sea, me fui hacia la biomedicina, yo ya tenía la cabeza, o sea, yo empecé a estudiar pensando en inventar, yo dije, quiero inventar, entonces quiero ser ingeniero, pero me gustaba también la medicina. Entonces, bueno, dije, quiero ir por el lado de los inventos. Y cuando estaba en la facultad, un compañero de la facu, el padre era director médico, y nos dice, ¿por qué no vienen a hacer los trabajos prácticos a la clínica, una clínica de neurorehabilitación, que había muchos pacientes que, por ejemplo, no se podían comunicar porque estaban cuadriplégicos o algún problema similar? Y empezamos a hacer con los materiales de electrónica, no sé, por ejemplo, productos. Por ejemplo, para una persona que tuvo un accidente no se podía comunicar, hicimos un mouse que funcionaba con movimientos de la cabeza para comunicarse, desde usar el WhatsApp hasta llamar a enfermería. Y ahí fue cuando, en cierta forma, nos gustó y vimos que la salud había un potencial enorme de hacer cosas. Pero cuando fuimos avanzando también nos chocamos con la realidad de lo fragmentado, si bien hay un montón de tecnología, porque tecnología en salud sobra, lo poco digitalizado. Vos ibas a una clínica enorme y el médico o muchos enfermeros veías que seguían escribiendo lo que estaban haciendo en papel. Y decíamos, no puede ser, o sea, haya esa relación, algo tiene que poder hacerse ahí. Y fue ahí que decidimos, en cierta forma, sumar a lo que veníamos haciendo más físico, una pata de software. Y en ese momento que empezamos, nosotros empezamos con el software en 2019, enseguida empezó la pandemia y nos tocó pasar de lo que estábamos pensando chiquito a algo enorme porque había que resolverle ya clientes que teníamos de productos y eso que venían, decían, necesito sí o sí digital porque no tengo otra forma de seguir, porque básicamente están los médicos, pero yo tengo que poder seguir y no me sirve el papel ya. No, no puedo ni tocar el papel. Entonces, ahí nos metimos en un poco más de lleno en el software y ahí un poco también nos gustó y vimos que había una oportunidad enorme de generar valor y de transformar en cierta forma estos sistemas. Veíamos que había muchos sistemas antiguos que seguían en cierta forma rígidos, que la información no se conecta. Nosotros pusimos un foco en estándares, o sea, en usar estándares para conectar con otros sistemas, para poder exportar la información y que todos estén tranquilos de que la información se puede exportar y también en hacer modelos basados en estos estándares que después es más fácil, como decía Juan también, implementar. Nosotros también hicimos un modelo así de que uno pueda poder, en cierta forma, adaptar la plataforma a su necesidad a partir de gestionar o armar su historia clínica más en detalle. Aprovechamos, nosotros decimos un poco, aprovechamos la red, porque muchas veces vamos aprendiendo, viene un primer médico de una especialidad, da una idea que quiere compartir con otros, pero después viene otro y suma una idea más y vamos haciendo una base de solución que le presentamos a esa especialidad y muchas veces nos dice, está buenísimo esto que hicieron, quiero esto. Otras veces te dicen, está buenísimo, pero yo soy especialista en esta cosita de esto, que por ahí yo no soy médico y por ahí no sé exactamente eso, entonces explícanos qué es eso y qué es distinto. Y así también vamos adaptando y mejorando para cada especialidad. Pero es un poco Van como lo que nosotros iterando vemos. y ampliando y construyendo con cada nueva Exacto. necesidad de un cliente que Exacto, de de cliente, nuevo. tanto de consultorio, o sea, nosotros ahí encontramos, o sea, el día a día que trae muchísimo valor, como después también llevado a clínicas más grandes que hoy estamos trabajando también, que por ahí los problemas son distintos, pero muchas veces muy parecidos, solo que son escalas distintas. Entonces también está bueno pensar de que si le resolves al grande, también le tiene que funcionar a ese consultorio o a ese policonsultorio que en general se encuentra con los mismos problemas en cuanto a la digitalización. Bueno, y quería aprovechar que te teníamos a vos para hacer por ahí también un par de preguntas más técnicas, pero de algunos aspectos que yo creo que hay veces que se pasan por alto y después son como el ABC, que es lo que complementa esto que estamos hablando, que para poder usar una historia clínica o expediente en la nube uno tiene que tener una computadora y tiene que tener internet. Digo, eso entiendo que son las dos cosas básicas necesarias para poder arrancar cualquier proceso de digitalización. En relación a eso, ¿ustedes en general asesoran a los clientes o podés darnos también como algunos tips
cuestiones como cuáles serían las cosas básicas que uno por ahí que va a empezar en su consultorio necesita tener. Da lo mismo cualquier compu, da lo mismo cualquier conexión a internet, que sea cable, wifi, cómo funcionan esas cosas. Bueno, está buenísimo y es clave también porque muchas veces digitalizarse no es solo comprar o elegir el software, sino todo lo que implica alrededor. Y una de las cuestiones es la tecnología, y más pensando en todo lo que hay hoy de telemedicina y otras cuestiones que eh, requieren por ahí pensar un poco más y qué es lo que se necesita. Eh, yo creo que, bueno, siempre que se pueda ir a lo mejor, intentarlo. Por ejemplo, si uno tiene la opción de buscar fibra óptica frente a otro tipo de redes, apuntar a eso. ¿Por qué? Porque es más estable. Entonces, si uno, por ejemplo, está en una videollamada, tiene mayor estabilidad. Que la velocidad, o sea, qué tan rápido anda Internet. A ver, uno podría pensar, si puedo ver Netflix acá, va a andar bien, por decirlo de alguna forma. Una buena medida Eh, para testearlo. exacto, YouTube. Es más, nosotros decimos, mínimo la computadora que necesitas, poné YouTube, poné Play en un video HD, fíjate que diga HD y pone Play. Si se te traba, primero, Tener posiblemente la computadora problemas. sea lenta, entonces no te sirve. Y segundo, fíjate Internet. Pero eso es como una recomendación súper simple como para decir, abrí YouTube y fíjate que te ande bien los videos. Porque muchas veces uno tiene una computadora más vieja y eso ya ni eso alcanza. Entonces, esa es una recomendación. Después, si vas a números, bueno, si decís, bueno, puedo contratar una red de 100 megas, estoy yo solo, está excelente, ya va a alcanzar. También es importante tener en cuenta cuántas personas van a estar conectados. Si se puede y queda cómodo, y si hay un espacio ya el consultorio donde se trabaja, si es por cable, es más estable y evitas que si muchos se conectan poder tener algún problema de conexión. Después, yo creo que algo muy importante que a veces no tenemos en cuenta es que hoy el celular con 4G en la mayoría de lugares funciona muy bien. Y el celular también tiene una función que es compartir el Wi-Fi. Entonces, practicar eso y usarlo para saber de que si el día de mañana, o sea, saber cómo se hace para el día de mañana se corta internet, en un minuto activás el celular y te conectaste con el celu y podés seguir trabajando sin problemas. Entonces, hoy tampoco es tan necesario tener dos conexiones, pagar dos conexiones de internet, sino por ahí saber que en el celular está y estar atento de que si te quedás sin internet, vas, pones activar la zona Wi-Fi del teléfono y te conectás. Creo que está bueno como decir, es mi respaldo. ¿Qué más? Bueno, yo recomiendo en lo posible usar una computadora o si es una tablet de más de 10 pulgadas y idealmente con un teclado, porque si no, a veces se vuelve más incómodo. Entonces, si es posible, una computadora. Si se va a hacer videollamadas, sobre todo telemedicina, que sea una computadora. Hay una diferencia para mí abismal, salvo ciertas computadoras como Mac y algunas que traen muy buenas cámaras, tener una cámara que se llama Full HD conectada, porque la realidad es que mejora un montón y en general también te permiten jugar con el zoom, con para qué lado van, entonces creo que eso también está bueno tener en cuenta. Si estás en un lugar que hay movimiento, que hay ruido, tener en cuenta cuando vas a comprar auriculares de que tengan algún tipo de cancelación de ruido, por ejemplo, que son por ahí algo que uno no piensa al principio, pero después hace la diferencia porque el paciente no escucha nada de lo que está pasando afuera. Si bien vos lo escuchás, el paciente no se entera y funciona mucho mejor. A ver qué más se me ocurre. Yo creo que esos son por ahí las cuestiones más importantes. Eh, Creo que lo dije, pero bueno, lo del Wi-Fi es importante el dónde está el router. O sea, si uno tiene o sea, está en una casa y tiene consultorio en la casa, bueno, posiblemente o necesitas amplificarlo o necesitas que el router esté en el consultorio. O tener en cuenta si en ese lugar van a haber muchos dispositivos conectados, ver si o hay otra conexión específica para el consultorio o hay un cableado para el consultorio, para evitar de que digo, bueno, cuando no hay nadie anda bien y después cuando justo lo necesito tengo problemas. ¿Qué más les puedo decir? Por ahí, bueno, hay una cuestión que es medio técnica, pero está bueno saberlo, que cuando uno contrata internet puede pedir que la conexión sea simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo subo un archivo,
por ejemplo, me traen un estudio y quiero subir el PDF de ese estudio, va a andar igual que cuando yo, por ejemplo, quiero guardar algo y estoy escribiendo. Entonces, en general hoy en día te ofrecen lo mismo de uno del otro, en algunos casos y otros no. Si uno tiene igual, en general, sobre todo también cuando hace videollamadas, resulta como súper fácil, tanto subir archivos como bajar archivos, como escribir en la historia clínica, como tener una videollamada. Así que eso si se puede, también es algo bueno como para tener en cuenta. Buenísimo. Tiré Bueno, un montón de tiraste información que un creo que es para volver montón. a escuchar, pero bueno, traté de por ahí de contarles un poco Está qué, buenísimo. qué, qué Sí. cuestiones uno tiene que tener en cuenta en el ideal a la hora de decir, bueno, realmente quiero estar cómodo y con una computadora cómoda, que ande bien. Idealmente una recomendación tonta, pero que está buena, que sea liviana, porque uno cuando empieza con esto quiere después llevársela para un lado, para el otro, y cuando uno está en la nube se da cuenta de que, bueno, puedo estar desde la habitación con la computadora arreglando algo y no es un problema, entonces esas cuestiones a veces hacen que sea por ahí más fácil también el uso y aprovechar al máximo que no necesitas estar en un servidor, en un lugar específico, con una computadora de escritorio, o sea, hay que aprovechar, creo yo, esas ventajas que hoy tenemos y son escalables y terminan siendo mucho más económicas además. Genial, buenísimo. Bueno, y un poco, a ver, para ir cerrando, voy a hacerles una rondita de preguntas a cada uno y después vamos a ver si podemos responder. Creo que algunas, las preguntas que fui viendo, y hay varias que me parece que las fueron respondiendo, Iván, digo, en tu experiencia con los clientes habituales, ¿cuáles son los principales errores que vamos cometiendo los profesionales de la salud? Como para seguir con la línea, tirar tips de lo que no deberíamos hacer y a veces nos pasa. Bueno, yo creo que hay una clave que es esto de entender qué es lo que necesito, lo que quiero cambiar a la hora de digitalizar para poder elegir un software también o un sistema que se adapte a lo que a lo que se requiere. Entonces, es como un poco decir, bueno, estos son los procesos que hoy más me están molestando estar digital. No sé, tengo ya en el consultorio no me entran más papeles, o sea, no puedo tomar más pacientes porque no me entran más papeles. Bueno, entender que esa es la necesidad principal. Y después, un poco volviendo a lo que por ahí hablamos antes, si se está empezando y se va a pasar de papel completo a digital, por ejemplo, ir tomando estas decisiones de por dónde quiero empezar. Porque a veces uno, viendo que todo está digitalizado, que en las redes te muestran que tenés que cobrar por Mercado Pago, que tenés que mandar el turno para confirmado, que todo tiene que ser digital, uno por ahí se manda y todo eso lleva tiempo. Entonces, por ahí decir, bueno, ¿qué es lo principal para mí? Por ejemplo, tengo que sacar el papel de historia clínica, bueno, arranco por ahí y le agarro la mano. Una vez que le agarré la mano a la historia clínica, bueno, mi agenda en papel la paso a digital lo agarré la mano, bueno, ahora que el paciente saque su propio turno. Y así, quizás en un año ya estás súper digitalizado, entendiste todo y esos procesos funcionan. Que uno, si por ahí quiere hacer todo de una, entre que tiene que aprender a usar la plataforma, adaptarse a la tecnología, que los pacientes también, porque si tiene pacientes de siempre, vean que es distinto, se vuelve un poco caótico. Entonces, de nuestra experiencia, las implementaciones que mejor funcionan son cuando ese proceso se va haciendo de forma progresiva. Y bueno, y capacitarte, creo que aprender, o sea, sentarte a aprender, decir, bueno, la plataforma la tengo que entender 100% de una, y la realidad es que Netflix uno hace play, pero es ver películas y es poner play acá. Si uno empieza que la receta, que la historia clínica, que dónde están los diagnósticos, que dónde mando esto, bueno, hay que tomarse el tiempo y hay que decir, voy a implementar una solución, ¿tengo el tiempo para hacerlo? Porque si yo no le puedo dedicar al principio, por decirlo de alguna forma, 3 o 4 horas por semana a sentarme a entender lo que estoy queriendo contratar, aprovechando también que hay un montón de plataformas, la mayoría podríamos decir, ofrecemos probar gratis para ver cómo es. Entonces, ese momento aprovecharlo al máximo, porque ahí te va a decir si te sirve o no te sirve. Creo que por ahí por lo menos de nuestra experiencia, los mayores errores en cuanto a empezar. Y Juan Manuel, a vos quería preguntarte, a ver, en tu experiencia, porque también me parece que es uno de, a veces, de los miedos que tenemos, digamos, cómo es empezar a tener una historia clínica electrónica o un expediente digital modifica
el vínculo entre el médico y el paciente, ¿no? ¿Qué pasa dentro de una consulta cuando uno pasa de tener una hojita a tener una computadora quizás arriba del escritorio? Claro, yo creo que es una de las preguntas, quizás preguntas en silencio, ¿no? O preguntas que la gente tiene, pero a lo mejor no se atreve a hacer, que más existen y que es quizás un prejuicio, ¿no? Y creo que puede ser un prejuicio en el sentido de creer que la tecnología por default es fría o creer que la tecnología a lo mejor puede venir a sacrificar un poquito la atención médico-paciente, además. Creo que algo que decía Ivan muy valioso es la tecnología hoy es muy buena. O sea, el ejemplo que ponía de los servidores, por ejemplo, nosotros también trabajamos con Google, eh, no se compara a lo que había, no digo hace 10 años, ¿no? Hace 5. Entonces, en ese sentido, las plataformas, la conexión a Internet, la experiencia del usuario, son tan buenas que se rompe un poquito el prejuicio de que antes era, dejo de ver al paciente para de que yo agacharme y estar tecleando y dejo de tener esta interacción más humana, más cálida, ¿no? En ese sentido, yo creo que lo que tendría que venir a hacer la tecnología o lo que me parece que hace es magnificar lo que ya tiene el doctor. Yo creo que si el doctor tiene una buena relación médico-paciente, la tecnología puede venir a magnificar eso, ¿no? Si el doctor no tiene una buena relación médico-paciente, por default, o sea, por sí solo tampoco lo va a cambiar la tecnología y puede venir a magnificarlo también, ¿no? Entonces yo creo que no es arte de magia ni para bien ni para mal por sí solo un software. Yo sí creo que puede venir a ayudar muchísimo en la relación médico-paciente porque si te empieza a recuperar minutos que antes pasabas con la cabeza abajo, ya fuera para una máquina de escribir o para un teclado de computadora o papel y pluma, y ahora se lo ahorras con una historia clínica mucho más intuitiva, con opciones predeterminadas, catálogos de opción múltiple, o sea, algo que sea muy ágil de capturar, pues esos minutos que te regresa lo puedes usar hasta para platicar con el paciente y otra vez, ¿no? Ajeno a la medicina. O sea, creo que los doctores no me dejarán mentir que muchas veces en la consulta el motivo de consulta o el padecimiento actual le dedicas así de la consulta y la plática extra es un poco más, ¿no? Y es igual de sanador para el paciente esa salsa, ¿no? Que le pones en la plática. Entonces, yo creo que es saber apoyarse de la herramienta del expediente y algo parecido a la justificación de por qué hablaba de customizar la plataforma. Los protagonistas de la atención médica son el médico y el paciente. Todo lo demás es accesorio y tiene que venir a sumar. Cualquier cosa que no viene a sumar, hay que preguntarnos por qué no está sumando o cómo la quitamos, ¿no? Sea el expediente electrónico o sea cualquier otra cosa. Entonces yo creo que si al final del día partimos que la experiencia del médico, los protagonistas son el médico y el paciente y todo lo demás es accesorio, quien venga a sumar, bienvenido, ¿no? Siempre. Y entonces creo que tiene que ser el papel de una plataforma, de un software, del expediente electrónico. Bueno, y Sergio, en tu experiencia, porque solemos por ahí siempre además encarar, ¿no? Fijándonos en los problemas, cuáles son las dificultades, les pregunté por los errores, digamos, todas las cosas que nos dan como más miedo quizás, o digamos, rechazo a veces a digitalizar un consultorio. Quería como cambiarle el ángulo y preguntarte en tu experiencia cuáles son las ventajas, qué cosas observadas, comprobadas con años de experiencia, en qué cosas cambia o qué cosas mejoran a partir de que uno incorpora herramientas digitales. Bueno, yo creo que podemos sintetizarla en 4 puntos principales, ¿sí? Los beneficios que trae digitalizar un consultorio. Uno es que te pueda hacer más productivo, puede aumentar la productividad, puedes reducir los costos, principalmente puedes mejorar la calidad de atención y, en cuarto lugar, mejorar la seguridad del paciente, ¿sí? Y en cuanto a aumentar la productividad, me refiero a, por ejemplo, normalmente un consultorio da turnos, ¿no es cierto?, desde las 8 hasta las 20 en horario comercial, los lunes a viernes, y digitalizando ese proceso y teniendo turnos online, uno puede seguir ofreciendo sus turnos las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿sí? Hacer recetas digitales, por ejemplo, una vez que uno tiene cargada la medicación de un paciente,
¿no? Que todos los meses retira la misma medicación, uno hace 2 clics y le está haciendo llegar una receta a un paciente sin tener que perder ese paciente 2 o 3 horas de un día, ir a esperar, costo de traslado, y todo eso justamente se traduce en una mejora en la calidad de atención, ¿sí? Para el paciente, que si no fuera necesario un examen físico, una atención, uno le ahorra todo ese trabajo al paciente. En cuanto a reducción de costos, ¿sí? Cuando uno se traslada a otros lados, que uno le puede hacer llegar una imagen de una radiografía, de un estudio a través de un link por WhatsApp y tener que evitar imprimir informes, imágenes y todo eso, eso ahorra un montón de costos a la institución y como siempre vuelve a mejorar la calidad del paciente, porque recibe en su teléfono ese estudio y lo puede llevar a cualquier lado. Y lo otro es mejorar la seguridad de los pacientes, ¿no? Porque todo esto te permite conectar con guías de práctica clínica, ¿no es cierto? Con inteligencia artificial que te mejora las recomendaciones. A veces uno tiene dudas. De hecho, yo, por ejemplo, ahora me apareció una inflamación hepática, ¿no? No virósica, por decirlo, y entonces uno tiene que, en esos casos que sale de lo común, tener esa tecnología que me ayuda a pensar en cosas diferentes, me ayuda un montón. A nosotros nos gusta siempre dejar algo, ¿no es cierto?, cuando damos este tipo de charlas, porque parte, creo que todos van a compartir, los otros colegas invitados, parte de lo que nos toca, lo que desarrollamos sistemas, también capacitar, ¿no? No es solamente hacer, sino nos toca mostrar los beneficios, enseñar cómo usarlo, a veces hacer camino en eso. Así que yo les quería compartir un material, si me permitís, ¿puedo compartir pantalla? Sí, cómo no. No sé si te Para, habilita ahí. son 2 ebooks, 2 ebooks. Uno es todo esto que charlamos, que lo mencionó Iván, Juan también, sobre los criterios para seleccionar un software. Bueno, hay un ebook acá que se los dejo para que todo eso lo tengan en cuenta de una manera fácil. Y ahora que se está implementando inteligencia artificial en todos lados, para aquellos que todavía no tuvieron ese primer acercamiento, no saben por ahí qué preguntar y cómo tener esta primera experiencia, bueno, dejamos también una guía de cómo implementar la inteligencia artificial en el consultorio. Así que si escanean este QR, se pueden bajar esos 2 materiales gratuitos, ¿sí? Para que parte de todo lo que charlamos quede, ¿no es cierto?, en ese material que lo pueden consultar cuando quieran. Así Buenísimo. que Ahí compartieron el link en el chat y después también lo podemos subir en la plataforma de Intramed por si el link, por si alguien no llegó a guardárselo. Bueno, y quería por ahí para empezar a finalizar, hablar digo, hay una cuestión que siempre nos resulta difícil, que es hablar de plata también. ¿De cuánto cuestan estas cosas? Bueno, no voy a pedirles quizás que, digamos, entremos en todos los detalles, pero sí, digo, un poco en cuáles son los costos y además empezar a entender cómo son esos costos. Si uno paga un abono mensual, cómo son los compromisos en general, cómo están trabajando ustedes estas cuestiones, porque siempre es como lo que queda para lo último, lo que nos da vergüenza hablar, y la verdad que es parte de lo que tenemos que evaluar a la hora de elegir una solución, de entender cómo nos va a impactar en la práctica. Así que nada, para que lo vayamos charlando, si quieren, entre los tres, que nos vayan contando ahí un poco sus experiencias. yo les El cuento, destino. desde nuestro lado nos gusta decir que esto no es un gasto, ¿sí? Sino al contrario, es una herramienta que te hace más productivo, es una inversión en algo que te va a hacer, como les decía, producir más, reducir costos, o sea que no debería ser un gasto, sino al contrario, una herramienta que te hace generar más dinero. Me gusta decir que esto no cuesta más que lo que cuesta una herramienta, una consulta particular, ¿sí? Es decir, no pensemos que esto es una cosa inaccesible, inalcanzable,
Así que uno creo que se puede asimilar, eh, digo, el costo de esto en aproximadamente lo que cuesta una consulta particular. Sí, así que digo, como para tener de referencia. Y depende un poco del tamaño, digamos, de la consulta, me imagino yo, que no es lo mismo, digamos, si uno está buscando algo para un consultorio particular, que si son varios, cuántos usuarios son, quizás, eh, y por ahí también los Exact, módulos, las partes que uno vaya a contratar, también influye exactamente. eso. Exactamente, todo eso depende del tamaño de la institución, ¿sí? Y de la cantidad de procesos que uno quiere digitalizar. Si yo un poco me refería al más básico, que es un consultorio común, donde trabaja un médico y una secretaria, uno lo tiene que pensar así. Pero en un centro, en un policonsultorio, donde trabajan 30 médicos, ¿sí? En un lugar, estas son herramientas que te hacen hacer justamente más productivo, que con una secretaria vos puedas dar servicio a 30 consultorios diferentes, porque con un mismo sistema de turnos, que además está online a través de la app por múltiples canales, ¿sí? Se permite que el paciente mismo se autogestione cosas y que no se necesite tanto personal para eso, ¿sí? Entonces, esos son los beneficios y al mismo tiempo, digo, digitalizar eso se hace de acuerdo a la cantidad de profesionales, por ejemplo, de consultorios, pero siempre hay una escala, pero siempre con lo mismo, ¿no? Es decir, todo esto siempre hay que pensar bien que no es un gasto, sino es una inversión, ¿sí? Y no desenfocarse en eso, es decir, saber en dónde va a retornar antes de hacer cualquier movimiento, es decir, si hago esto, ¿dónde me va a estar retornando? Es decir, y justamente analizar eso, y no es tan difícil, hace que a uno este tipo de cosas no le parezca tan alejado. Sí, sí. Yo creo ahí también como para sumar de que ha bajado mucho el costo por toda esta optimización de la nube. Creo que en nuestro caso, por menos, ahora hablando de un consultorio particular, por menos de $10, para decir acá que hay distintos países, se puede empezar. Después, uno va escalando en función de sus necesidades y de las herramientas que va necesitando. O sea, por ejemplo, si quiere un bot que automáticamente le mande al paciente para decirle tenés que confirmar el turno, por ahí empezás a ver otro precio, si querés usar telemedicina, va como armándose esos paquetes que en general están estandarizados, nosotros tenemos obviamente estandarizado eso también, pero bueno, en función también de los procesos, como decía Sergio, que uno va digitalizando, puede ir escalando un poco, pero siempre dentro de valores que son accesibles, que están muy vinculados al valor de las consultas. Y después, a medida que uno va creciendo en tamaño también, a ver, como esto suele ser una suscripción que suele ser o mensual o anual, que en la mayoría de los casos, en nuestro caso, cuando uno anual es más económico todavía, pero bueno, puede también mes a mes, o sea, no hay un contrato restrictivo que te dice, no, si vos no estás 5 años, aunque no lo uses, tenés que pagarlo. Vos podés contratar, pagar un mes, que es súper económico, o pagar 2, 3 meses, y si no te sirve, podés darte de baja, llevarte tus datos y no hay ningún problema con eso, que creo que eso es clave tener en cuenta también y sobre todo a la hora de elegir también, que no haya, porque digo, seguramente que hay algunos que pueden llegar a buscar eso, pero digo, no tener un contrato que te restrinja o que te condicione la cantidad de tiempo de permanencia. Y después cuando son centros más grandes o que requieren por ahí personalizaciones más específicas, en nuestro caso, por ejemplo, lo que solemos hacer es, hay un proceso de implementación. Eso sí, ya es variable en función de la demanda, que tiene que ver más con el tiempo que uno necesite del equipo de Nexar. O sea, ahí es más, tiene que ver más con las personas y bueno, necesito más tiempo porque quiero personalizar esto, tengo una clínica específica y quiero que esto sea distinto. Bueno, ahí ya se va viendo particularmente caso a caso qué es lo que se necesita, pero en el general es una base de una suscripción y bueno, y en el caso este que les comento, suele haber una inversión inicial, que tampoco suele ser tan elevada, pero hay una inversión inicial donde están las capacitaciones, donde se acompaña en el proceso, que suele durar, como para tenerlo en cuenta, se apunta a que más o menos en 30 días uno tenga un sistema funcionando y dependiendo de la dimensión, eso puede bajar a una semana,
puede bajar a un día un consultorio en 24 horas, está operativo. Después, obviamente, a medida que van pasando los días, va probando una funcionalidad nueva, pero en el momento que se registra ya tiene su espacio. O sea, no es que tiene que esperar semanas ni hay todo un proceso complejo. En el momento lo tiene. Y en el caso de un centro, sí, suele ser más tendiendo al mes, que se puede bajar o atrasar en función de el trabajo de las dos partes. O sea, porque en ese momento tenés que dar reuniones, tenés que disponer del tiempo y tenés que estar consciente de cuándo es el momento para hacerlo, creo yo, porque hay que... Mi sugerencia es cuando se toma la decisión, hay que decir, bueno, y esta parte es lo que voy a invertir de mi tiempo. Y eso también hay que considerarlo. Buenísimo. Nosotros para responder ahorita la pregunta, improvisé algo que espero no arrepentirme ni que nos salga malas cuentas, pero ahorita que decías del precio, yo creo que es una de las principales dudas, ¿no? Y no somos partidarios de que no se tiene que hacer como el tema tabú, ni que tiene que ser el tema evitar, ¿no? Nosotros igual tenemos un modelo de suscripción en el que se paga mensual o anual. Y el año pasado, para finales de año, por nuestro aniversario, sacamos una promoción en la que a 20 clientes únicamente, algo que siempre hemos sido como contrarios a ese modelo, ofrecíamos una membresía vitalicia. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es compartir mi pantalla con un QR, que espero que desde ahí no me salgan malas cuentas, porque esto lo hice ahorita y es mi teléfono personal. Entonces, este QR es mi contacto personal y para los que son miembros de Intramed, les quiero ofrecer esa misma promoción. Tenemos una membresía vitalicia que fue por tiempo limitado de $500 vitalicio, nuestro paquete básico de expediente, agenda electrónica, recordatorios por mail, mensaje de texto o WhatsApp y las herramientas básicas de Medicheck. Entonces, por la emoción de ahorita del webinar y que estamos muy agradecidos con Intramed, entonces lo dejo por si alguien está interesado. Y de todos modos, les decía, es mi teléfono personal, entonces si alguien tiene alguna duda o algo que podamos asesorarlos en este proceso de transformación digital, pues encantados. Bueno, buenísimo. Igual acá tienen, sí, porque vi que también todos preguntaban por uno, por el otro. Digo, si quieren dejarlo también en el chat, o nosotros tenemos los contactos de los tres. De hecho, estuvimos, digamos, nombrando a las empresas como ejemplo. No tenemos ningún arreglo con ninguno. Pueden entrar y chusmear y preguntarles todo lo que quieran, pero bueno, justamente como nuestra idea era que estos webinars sean, digamos, de herramientas, no hay otra manera que traer a los que tienen las herramientas, tener estas conversaciones justamente y darlos a conocer. Es un poco parte de lo que nosotros buscamos con nuestros webinars. Em, a los que quedamos les cuento que esto sigue. Digo, nosotros vamos a hacer 3 webinars más, donde vamos a ir avanzando justamente con otras herramientas. Por ahí volvamos a invitarlos a ellos, pero la idea, la verdad, es seguir, digamos, invitando quizás a otras empresas para que puedan seguir conociendo otras soluciones. Vamos a tener uno sobre agendas, después algo sobre monitoreo de pacientes y ya me olvidé el cuarto. Sabrán perdonar, pero bueno, en la página del ciclo están los 4. Bueno, y después nada, hoy no charlamos, pero seguramente ustedes tengan también ya, y si quieren como para cerrar, comentar algo, algunas cuestiones vinculadas más a la integración de herramientas de inteligencia artificial en sus plataformas, que creo que es un poco también lo que se viene y lo que todo el mundo está esperando. Totalmente. Es que ahí va el futuro, en cierta forma. En este momento hacia ahí se está yendo. Están trabajando en esas cosas, están empezando a tener ya cosas disponibles para, digo, a la práctica, porque vieron que muchas veces se habla de la inteligencia artificial como algo abstracto, todavía desconectado de la práctica. Creo que con la llegada de ChatGPT y como todos lo empezamos a usar para hacer un montón de cosas, ahora sí, la expectativa que este tipo de cuestiones esté ya disponible en las herramientas digitales que utilizamos, ya está. No podemos seguir esperando.
En nuestro caso, para este año nos establecimos como objetivo sí, poder integrar de punta a punta diferentes funcionalidades de inteligencia artificial en el sistema. En nuestro caso, todo ese paquete de herramientas se llama Integrando GPT. Y entre las que fuimos implementando tenemos, por ejemplo, la mejora en la redacción, que es como una funcionalidad que te permite reconocimiento de voz y mejora de todo ese texto, diríamos, para mejorar la calidad del registro. También la funcionalidad de segunda opinión sobre resultados de laboratorio, ¿no? Donde le preguntamos a una IA entrenada, diríamos, en eso, qué opina sobre determinado resultado. Alertamos siempre, diríamos, que esto no reemplaza el criterio médico, todas lo que requiere, diríamos, implementar este tipo de tecnología. También a nivel de las imágenes, ¿no? Herramientas para ayudar a interpretar imágenes de diagnóstico por imágenes. Y en la parte de internación hicimos una primera funcionalidad de resumir los episodios. Vieron que entre el cambio de guardia a veces pasa que se pierde el paciente que están tantos días internados. Entonces, una funcionalidad que rápidamente chequea toda la historia y te dice por qué hoy sigue internado y qué hay que hacer, diríamos, qué es lo que tiene activo, eso facilita un montón y agiliza los pases de guardia. Entonces, en nuestro caso, tenemos estas primeras funcionalidades implementadas. Buenísimo. Bueno, nosotros ahí en ese sentido también venimos trabajando, tanto, a ver, para un lado que nos parece muy útil también es interno, o sea, para lo que es la generación de estos formularios a la hora de implementar, para poder ir más rápido en cuanto a, si uno quiere adaptar la historia clínica, poder, desde un lenguaje natural, poder pasar la información de cómo queremos que se configure esa historia. Venimos trabajando, como también en integrar ciertos datos sobre todo en centros más grandes, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con auditoría y poder optimizar desde cómo se indica el medicamento y evitar de que quede, no sé, un medicamento duplicado, un medicamento que no se tenía que indicar o que pasó un cierto tiempo. O sea, lo que te da la inteligencia artificial también es que te permite armar reglas mucho más dinámicas. O sea, uno puede decir, controla esto, esto y esto, y al otro día cambiarlo, que eso en la programación antes era súper complejo. Entonces, ahorra un montón de tiempo y permite iterar súper rápido sobre un montón de cuestiones por ahí de datos que antes no se podía o que hacerlo te iba a llevar muchísimo más tiempo. Buenísimo. Bueno. Bueno, eh, yo no tengo más preguntas, siendo las 20:18 pasaditas. Lo que quería era, primero que nada, agradecerle a los tres participantes por su tiempo, por su dedicación, por la forma en la que, la verdad, transmitieron las cosas, que me parece que fue súper enriquecedor. De hecho, en los comentarios se lee un poco eso. Eh, Así que nada, no sé si necesitan algo más, cerrar, algo que les haya quedado en el tintero, si no, nos despedimos. Gracias a vos, Marina, y a todo el equipo por invitarnos a formar parte del panel y de compartir estos conocimientos de un tema que es tan vigente como es la digitalización de los consultorios. Así que muchas gracias y gracias a la audiencia también que se quedó hasta esta hora, un horario difícil. Y un gusto a los colegas también compartir, aprendí muchas cosas hoy, así que me voy contento. Gracias. Igualmente, Sergio, Ivan, gracias, y Marina. Y felicidades a los doctores, muy sorprendido por tan buena convocatoria. Y yo creo que ese es el único ingrediente que se necesita, ¿no? Muy honrado de haber compartido con dos grandes empresas. Y la empresa que escojan de nosotros tres o cualquier otra, lo más importante es que ustedes tengan la motivación de hacerlo y de mejorar su práctica y de siempre estar a la vanguardia. Entonces, con este ingrediente, tengan por seguro que tienen más de la mitad del éxito asegurado. Entonces, el hecho de que estén aquí conectados, buscando estar actualizados, excelente. Y felicidades, Intramed, por la convocatoria. De mi lado lo mismo, muchísimas gracias por la invitación también de la Intramed y Marina. Creo que está buenísimo también que se organicen este tipo
de webinars donde se habla directamente de la tecnología y qué es lo que se está haciendo y cómo implementarla. Y es una buena también oportunidad para conocer de primera mano qué es lo que se está trabajando y a dónde estamos yendo también y trabajando en las distintas empresas. Y un placer también escuchar a también a otras empresas que están innovando y haciendo innovaciones súper específicas y destacándose dentro de lo que es las necesidades dentro de la salud. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marina. Chau, Chau, chau. 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 Yes.